escuchaba yo de repente entrevistas, pero entrevistas atípicas, porque era con Vicente Fernández, con el señor Raúl Velasco, amenazas muy fuertes, ¿no? Hablaban a la casa a decir, vamos a hacer esto y con lo otro, y mi mamá era la que se rifaba esas cosas, era la que contestaba. A mí me tocaron 2 etapas de TV Notas, la primera con Matilde, que prácticamente era una fortaleza, ¿no? Y cómo le dio lata a TV Novelas y a Televisa. ¿Y qué opinión te merece hoy TV Notas? Pero al final yo creo que sí se prostituyó terriblemente el oficio, con el oficio y el segmento, ¿no? Y después de ver la pelea de Adame y Carlos Trejo, creo que ya te das cuenta que todavía puede haber algo más denigrante. ¿Y tú crees que las amenazas venían de parte de Sergio Alvarado? En el caso de Ana Bárbara, pues hay una morra que está denunciando y está diciendo, el marido estaba de coqueto y aquí están las pruebas. En el caso de Maribel hay un señalamiento muy claro de Maribel, porque es que yo apoyo mucho a Gustavo Adolfo Infante, porque es mi compadre, que el mismo artista a veces lo pide, el mismo artista dice, yo quiero salir en el digital, y hay un chavo en TikTok que hace esto y a mí me gusta, pero tienes que aguantarte para que esto funcione. ¿Y por qué no? Publicó que en el grupo de las primas había un primo. Durante más de 40 años ha estado en el corazón de la noticia, creciendo entre celebridades polémicas y exclusivas. Un periodista que ha hecho de su frase una marca personal. Y claro, ¿quién no ha leído por ahí? Estoy en posibilidad de confirmar hoy frente a frente con uno de los nombres más influyentes del periodismo de espectáculos en México, el señor Gilberto Barrera. Gracias. Estoy profundamente agradecido. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por invitarme a esta plática. Yo no soy mucho de entrevistas, pero bueno, pues vengo a platicar con el amigo de tantos años. Por eso estoy entre nervioso, emocionado, y digo, ay, nanita, no sé, de veras, de corazón lo digo. Gracias. Me emociona mucho platicar contigo, porque la verdad es que pues te conozco desde que eras una mirruñita de 7, 8 años. Es correcto, desde los 8 yo creo, más o menos. Yo me acuerdo que de repente iba a alguna entrevista y primero pasaba un señor que se llamaba Gilberto Barrera y que la verdad le tenía yo en respeto y miedo y decir, la torre, es que donde este señor me diga algo. Gilberto Barrera padre era editor de un periódico que se llamaba Ovaciones. Correcto. La segunda de Ovaciones. Sí. Y la verdad es que en las tardes no había, yo recuerdo que mi padre llegaba a la casa o pasaba en el carro, Prensa y Ovaciones. Uh-huh. Y se llevaba los dos a la casa y ahí estaban los dos periódicos en la tarde, porque en la mañana pues eran los de tradición. Claro. Y entonces el señor Gilberto Barrera llegaba por ahí con un grupo de gente y con un chamaquito de la mano, y el chamaquito con un grabador de este tamaño. Sí. Y ese era Gilberto Barrera. ¿Verdad que así era? Sí, así era. La verdad es que fue una etapa maravillosa de mi vida. Estaba haciendo radio en esa época. A los 8 años empecé haciendo radio en Radio Fórmula. Las estaciones de Radio Fórmula, antes de ser habladas, pues eran musicales. Sí. Y esto pues ayudó muchísimo a que varios niños tuviéramos la oportunidad de tener abierto un micrófono con la responsabilidad de un locutor, pues, o bajo la responsabilidad de un locutor, en esa época Guillermo Mejía Llosas. Y la verdad es que era una etapa... Guillermo Mejía Llosas, sí. Ahí lo conocí en Ahí estaba don Guillermo, y luego me tocó Salvador Escobar también. Pero mucha de la formación me la dio Guillermo Mejía Llosas en un programa que teníamos 1 hora diaria en Radio Fórmula. Ajá. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en una barra infantil que tenía la particularidad de que tenía niños locutores. Entonces estábamos de 3 a 4 este servidor, de 4 a 5 Claudia Silva, que es Jimena de la Macorre, claro, también. Claro. De 5 a 6 estaba Cristian Castro. Okay. Y luego de 6 a 7 estaba la hora de Menudo, que en esa época pues Menudo era lo que es hoy Bad Bunny, ¿no? Era la locura. ¿Pero qué estación era? ¿Radio Cañón? Era la XDF. Ah, la DF, claro. La 970.
tenía esta programación porque don Rogelio Azcárraga quería hacer una estación musical para darle salida a sus productos de Orfeón, Claro. que estaban enfocados. En esa época pues juguemos a cantar y estaba toda la moda y la efervescencia de Chiquilladas y todos los programas infantiles. Entonces Orfeón creó y Radio Fórmula una línea pues enfocada para niños, con cantantes niños, Claro. encabezados por Cristian, y pues la verdad es que fue una época maravillosa. Ajá. Terminó el proyecto de hacer el programa Una Hora Diaria, que duramos un rato, creo como 2 años y fracción, y me mandaron los fines de semana a la 1470, que se llamaba Radio Cañón. Radio Cañón. Y ahí hacía una parodia para niños que se llamaba Batitas, Pijamitas y Pantuflitas, que era pues una versión para niños del clásico de la radio que se llamaba Batas, Pijamas y Pantuflas. Uno de los pioneros de los morning show, ¿no? Entretenido, pues mucho más relajado para la época. Sí. Y ahí también, junto con el querido Humberto Cantú, estuvimos un buen rato, haciendo radio 2 o 3 horas todos los fines de semana. Fíjate, yo tuve oportunidad de hacer cosas ahí en Radio Fórmula porque hacía un programa los fines de semana con Jorge Garralda. Ah, claro. Que se llamaba La Otra Cara del Disco. Claro. Y entonces, llevábamos y hacíamos entrevistas y todo esto. Y después, también tenía mucha convivencia ahí con Ofelia Aguirre, con Magdalena Fuello, que estaban después de Batas, Pijamas y Pantuflas, Sí, con un programa que se llamaba Aquí Entre Amigas. claro. No, pero sí, qué épocas aquellas, ¿no? Vaya, y la verdad el semillero de talentos Claro. que fue Radio Fórmula, o sea, la verdad es que yo creo que no está tan valorado lo que ha hecho la aportación de Radio Fórmula, porque le abrió la puerta a todo mundo y mientras competía con una XCW que era muy fuerte en esa época, de repente empezó a crecer y hoy por hoy es una empresa sumamente importante, Sí, claro. pero creo que merece mucho más reconocimiento Sí. porque tuvo a todos. Sí. O sea, ahí por esos micrófonos tuvimos la oportunidad, nos dieron la oportunidad a muchos Claro. y hay gente verdaderamente valiosa de ahí. Qué padre, sí, qué bien. Oye, y de pronto entonces viene, que tú empiezas a reportear Ajá. con tu papá. Lo que pasa es que para el programa de radio yo tenía que generar mis propios contenidos y nunca me quedé pues a gusto con lo que hacía, o sea, no era presentar la canción y decir cualquier cosa. Sí. Entonces aprovechaba el hecho que fueran las conferencias de prensa y esto para entrevistar a artistas y entonces me aventaba yo de repente entrevistas, pero entrevistas atípicas porque era con Vicente Fernández, con el señor Raúl Velasco, o sea, prácticamente con los líderes de esa época, con los artistas fuertes de esa época, los lanzamientos de esa época. ¿Qué recuerdo tenías? ¿No te imponía demasiado para ser un chavito de 8 o 10 años? No, al contrario, creo que no medía, la verdad, la dimensión de los artistas. Sí. Y también, pues un poco recargado en lo que yo veía en casa con mi papá, ¿no? Que estaban prácticamente al tú por tú, ¿no? Entonces yo creo que eso ayudó mucho para vencer la timidez. Claro. Y quien tiene un papel muy importante en la vida y en la carrera de Gilberto Barrera, pues definitivamente es su mamá. Ah, sí, claro. Porque siempre también estaba ahí, ella también trabajaba en medios. Sí. Y pero también siempre estuvo a tu lado, ¿no? Totalmente, el respaldo y prácticamente pues toda la construcción fue de los dos, pero pues ella era como la que ponía más la disciplina y Sí. me llevaba, me traía, me hacía muchas cosas. No, Y la verdad es que sí, sabe. Encantadora, adorable, a quien le mando muchos besos, porque también tuve la suerte de convivir con ella y todo. Sí. Pero tu papá, híjole, pues había esta historia, no historia, pues que era temido. Sí. Era tremendo y yo creo que todo eso lo contagiaba a todo mundo porque pues yo no tendría por qué temerle, pero sí lo veía y decía, señor, mi respeto. Sí, pues era también muy directo, ¿no? Y eran épocas diferentes y a la hora de publicar no se dejaba y señalaba lo que él pensaba, ¿no? Creo que en este ejercicio de la libertad de expresión él sabía usarla perfectamente bien. Totalmente. Y la crítica frontal contra el artista era directa, sin aduanas, sin nada. Claro. Entonces creo que era una época maravillosa. Yo creo que había periodistas muy ilustres, gente muy importante dentro de
del medio y pues afortunadamente me tocó salir de él, ¿no? Claro. Y si hoy hubiera vivido, estaría metido ahorita en 3 conflictos serios. Sí. Porque él no tenía pelos en la lengua, pues. Sí. Y decía las cosas como tenían que ser. Pero al final era una época en la que a pesar de que ya no estaban, no había tanto tema con las demandas y todo esto, sí lo había, ¿no? Porque pues, no es inevitable y la justicia siempre ha estado y la ley siempre ha estado. Yo creo que el hecho de señalar las cosas como eran, le daban justamente ese blindaje, ¿no? Bueno, y nos llegaban cualquier cantidad de cosas, nos amenazaban, hablaban a la casa, amenazas muy fuertes, ¿no? Hablaban a la casa a decir, vamos a hacer esto y con lo otro, y mi mamá era la que se rifaba esas cosas, era la que contestaba y decía, oiga, si usted tiene tantos pantalones, vaya y búsquelo en donde él trabaja y no esté hablando aquí que nosotros no tenemos nada que ver con ese tema, ¿no? Y nos tocaba batear cuando menos una vez al mes, 2 veces al mes ahí en las llamadas intimidatorias para tratar de que le bajara, pero mi papá nunca le importó, él dijo, esta es mi chamba y de aquí me voy. No, sí, la verdad es que bueno, fue toda una época de grandes periodistas, porque si hablábamos de ovaciones, el nombre era Gilberto Barrera. Sí. Si hablábamos del Heraldo, era Guillermo Vázquez Villalobos. Correcto. Del Universal, Leopoldo Meraz. Sí. Se extrañan esas grandes plumas, ¿no lo crees? Sobre todo es que hay una visión diferente y había preparación, ¿no? Independientemente de todo, había cultura vasta, ¿no? Y oficio. Y entonces obviamente tú podías encontrarte en cada nota, lo recordarás muy bien, en cada encabezado, la visión periodística de cada uno de los medios, por ahí el profesor Ruiz del Río con la prensa, ¿no? O sea, todos al final se encargaban de darle su toque y de atender a la audiencia, pero no bajar la guardia ante el oficio y las necesidades del oficio. O sea, sí eran tiempos completamente diferentes, ¿no? Y yo creo que estamos agradecidos de haber conocido y vivido eso frente a lo que hoy vivimos, que ya al ratito te voy a preguntar sobre Nos tocó eso, es una generación que nos tocó, que nos permite conocer a los que lo hicieron muy sólido y luego esta bifurcación que tuvo y luego todos los entes que se están presentando ahora, ¿no? Claro que sí. Y bueno, estuviste en Teleguía, bueno, parte de hacer cosas en periódicos, pero entras al mundo de las revistas y estuviste un rato en la revista Teleguía. Sí. Luego, en la revista TV y Novelas. Sí. Después era periódico revista Basta. Basta, sí, también tocó ponerlo. Y luego regresas a TV y Novelas. Sí. Sí, fueron varios años ahí de trabajo, a la par haciendo radio con Jesse Cervantes desde hace 9 años. También. Sí, y la verdad es que, pues, haciendo lo que nos corresponde. Además, mira, yo llegué a Teleguía de una manera muy extraña, porque yo trabajaba en el jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública. Okay. Yo no tenía, estaba activo o tenía colaboraciones intermitentes en algunos medios, pero pues estando en esa posición, te imaginarás la buena cantidad de casos que te llegan y que a veces cuando no tienes la tribuna para publicarlos, pues empieza a surgir una frustración. Claro. Y entonces llega un momento importante de mi vida en el que digo, bueno, tengo fuentes de información, pero no tengo dónde publicarlo, y entonces es cuando decido empezar a publicar en Teleguía, ¿no? Me acerco, toco la puerta, y en su momento me la abre Chucho Gallegos para TV y Novelas, con algo muy específico, pero Mau Hernández es quien pues me brinda la oportunidad de hacerlo, de incorporarme a su equipo de trabajo, y es así prácticamente como entro, ¿no? Entonces, pues así me tocó. Una época que empezaba a transformarse en el modelo de comunicación. Oye, ¿no? En ese tiempo había una columna bien buena en Teleguía que se llamaba Indiscreciones de Chucha Lechuga. Un poquito antes de que fuera más. Chucha Lechuga. Bueno, pues es que aparentemente no me tocó, esa no me tocó porque esa la hizo don Rafa Martínez y luego Rafa. Rafael Martínez, que pues fueron las cabezas y realmente quienes forjaron, quienes hicieron de guía, ¿no? Con una solidez maravillosa, y ahí están los resultados de lo que hicieron durante tantos años, ¿no? Y entiendo que era Rafa Martínez don Rafa en su momento, y luego Rafa Martínez y creo que incluso hasta Lupita Martínez hizo algunas cosas ahí.
No me tocó todavía eso. Me tocó hacer el compendio porque pues, luego los aniversarios de Teleguía tenemos que destacarlo, ¿no? Claro. Qué maravilla. Sí. Y luego, ¿cómo llegas a TV y novelas? Son dos etapas diferentes, ¿no? Sí, bueno, estando en Teleguía me invitan a dirigir TV y novelas. Y pues me brinco conociste ahí las oficinas, nada más brinqué de un escritorio a otro y empezamos a dirigir Teleguía, primero codirigiéndola con Luis Magaña y luego ya me quedé ya solo dirigiéndola, ¿no? Ajá. Un buen rato me tocó hacer transformación de premios TV y novelas y algunas cosas que durante muchos años le dieron mucha fortaleza a la industria. Y 20 y tantos años después me invitan para dirigirla de nueva cuenta, justamente en el 2020. Claro. Oye, me voy a regresar un poquito porque para ti como niño, ¿qué significó hacer una carrera? ¿No sentiste de pronto que se robaron tu niñez? ¿No sentiste de pronto que, pues que era, o no pensabas que no querías hacer eso? No, la verdad es que vivía con eso. O sea, para mí era prácticamente común despertarme y saber que estaban en eventos o saber que estaban entregando una columna porque viene el cierre encima, ¿no? Y la verdad es que me la pasé a todo dar, o sea, no descuidé mi parte de niño, pero pues mi juego estaba en hacer con una grabadora, estas grandotas, pues mis programas, encerrar y hacer un estudio y la verdad es que no, yo lo disfruté muchísimo mi infancia. Sí. Porque lo que para mí era un juego, pues después se convirtió en mi oficio, ¿no? Claro, claro. Oye, me acuerdo mucho de tus hermanos. Ajá, sí. Bueno, tu hermana no tanto, no sé si se dedicó a esto, ¿no? Está haciendo cosas ahí, tiene ahí un estudio de grabación y cosas así que... Vamos a ver, luego nos pasa. Sí. Y el chiquito que era un torbellino. Ajá, Cristian. Qué bárbaro ese niño Cristian. Y yo no me olvido haber estado sentado con Alejandro Sanz, con Mari Carmen Vázquez, y platicando, y entonces de repente, Cristian, ¿qué tendría? Pues tus... Igual, 6, 7 años. 7 años. Y entonces llegaba y le decía, Alejandro, ¿cuántos discos has grabado? Ajá. Y le hacía sus mini entrevistas, y Alejandro lo disfrutaba mucho. Sí. Y nos carcajeábamos, y entonces me decía, ahí viene este tío, y mira que me va a preguntar. Y le decía, ¿cuántos discos has? Sí, Cristian hoy es un productor de radio que le va muy bien. Sí. Ha construido una carrera muy importante en una empresa que lo ha arropado muchísimo. De los que han encontrado, pues se han encontrado maravillosamente bien. Está en MBS desde hace muchos años. Y qué bien. Ya la lleva ahí va bien. Puro exitoso dejó. Sí, bueno. ¿No? Sí. Oye, y entonces TV y novelas. Llegas a TV y novelas y yo quisiera preguntarte, tu principal reto, o a lo mejor no lo veías como un reto, sino como alguna otra cosa, era TV Notas. ¿Qué hay? Yo sé que hay muchísimas diferencias entre TV Novelas y TV Notas, pero para ti, ¿qué te significaba esto? ¿Realmente era una competencia? A mí me tocaron 2 etapas de TV Notas. La primera con Matilde, prácticamente era una fortaleza, ¿no? Y cómo le dio lata a TV Novelas y a Televisa. Y después ya me tocó recientemente la TV Notas, que estaba ya muy golpeada por todos los excesos que hubo alrededor. Entonces, en la primera etapa, pues siempre se vio como una competencia. Yo creo que todo, o sea, no necesariamente, hoy más que nunca lo que tienes es competidores por todos lados, porque todos te distraen audiencia y todos comen un poquito de la audiencia o te pueden robar audiencia de lo que tienes, de lo que has construido, ¿no? Y sí, en su momento, pues yo tuve que lidiar, por ejemplo, mi primera temporada en TV Novelas, pues con las exclusivas, ¿no? Que Televisa no estaba acostumbrado Editorial Televisa no estaba acostumbrado a pagar las exclusivas, y TV Notas, pues lo que hacía era soltar billetes para tener la boda, los nacimientos, los divorcios, y teníamos que pelear contra todo eso sin los recursos que tenía la otra empresa, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los grandes retos, hacerle entender a la gente que nosotros no estábamos comprando y que estábamos tratando de hacer periodismo en su justa dimensión y con
limitaciones que puede tener cualquier reportero, ¿no? No comprábamos productos, nosotros teníamos que buscar la forma de acercarnos a esos productos y darle a la gente algo diferente. Claro. Y creo que pues con mucha dignidad lo hicimos en una época en la que se vendía miles, cientos de miles de ejemplares y que había mercado para los dos, tanto para TV Notas como para TV Novelas, ¿no? Ese era uno de los retos, ¿no? Manejar esa marca justamente con esa inteligencia de que no podíamos echar a perder ni tirar el dinero, ¿no? Además, esto de comprar notas, se vuelve peligroso. O sea, en el sentido de que tú le compras a un artista una nota, ¿sí? Y de pronto el artista pues te dice sí, te abre la puerta, te deja entrar, pero hay un momento en el que ya no quiere, ¿no? Pues se dedican tanto a veces es tan grande la ambición que hay quien se va, ¿no? y se pierde, y otros que se dan cuenta de que es un terrible error, ¿no? Entonces yo creo que eso cambió mucho el modelo, ¿no? Y después o sea, en su momento trataba de hacer con los recursos, pues las investigaciones, y ponía a alguien en un barco o cosas así. Pero al final yo creo que sí se prostituyó terriblemente el oficio, con el oficio y el segmento. Claro, claro. Y entonces sí, bueno, yo viví el caso de una persona que sí le pagan la boda, le pagan algunas cosas y de repente dice ya no quiero. Uh-huh. Y entonces la revista empieza a atacar y atacar y atacar hasta al grado de publicar cosas pues que decía ¿por qué me están haciendo esto? ¿No? Uh-huh. ¿Es culpa de quién? ¿De la revista o del artista? Yo creo que era la complicidad es mala, ¿no? Ajá. Pero es peor tener testigos. Sí. ¿No? Entonces, a veces es mejor tener cómplices que tener testigos. Claro. Creo que el problema radicaba en eso, ¿no? Tanta culpa tiene el que jala la pata. O sea, yo no estoy de acuerdo con que se compren cosas, ¿no? Sí. Nunca he estado de acuerdo. Era parte de su práctica, Claro. ¿no? Pero también tampoco estoy de acuerdo con que haya acciones gangsteriles, ¿no? Claro. Y en su momento de que, no, pues ahora te voy a dar y ahora voy a buscar y estas revanchas, ¿no? Yo creo que al final pues todo cae y cuando ya te cae pues ya tienes sin compromiso. Pobre amigo, sí la padeció bastante. Yo no tengo tantos amigos, por ejemplo, dentro del medio, por lo mismo. Claro. O sea, Lo que digo es decir, sí, un amigo, ¿no? no, me refiero a que trato de no adquirir compromisos porque luego piensan que es una obligación, porque el artista también nos usa a los que estamos a su alrededor y cuando saben que somos medios de comunicación, piensan que nosotros necesariamente tenemos que servirles para algo. Y no es así. Claro. ¿No? Es parte de una industria, tú me funcionas, tú me sirves y ya, ¿no? Entonces, hay quien sí te dice, es que somos amigos, ¿por qué me publicas? Claro. Pues mis amigos no, o sea, en diciembre yo estuve con mis amigos, en mis cumpleaños, ¿no? Los momentos difíciles, ¿no? Pero se confunden. Y el tema es que no ha cambiado. No. Pues tú dijeras, es que bueno, pues es un patrón de tal época o de tal personaje, pero parece que es exactamente igual. Claro. ¿Y qué opinión te merece hoy TV Notas? Pues yo creo que, mira, cualquier sobreviviente hoy como medio de comunicación merece todos mis respetos. Okay. Porque no es fácil sacar adelante ningún medio de comunicación. Ajá. Y creo que TV Notas hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ellos pensaron que su línea editorial iba a ser esa y yo estuve un año en ONUSA y me tocó conocer las fibras y las tripas de la compañía, porque estuve dirigiendo la sección de espectáculos de un periódico que se llamaba El Centro, Okay. con Salvador Camarena, y vi cómo se movían y vi cuál era el sentimiento que ellos tenían, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final, o lo que se ve recientemente no es propiamente lo que seguramente buscaban, o sea, al final también el modelo ha cambiado muchísimo. Claro, que la vendió Carlos Flores, ¿no? La vendió Carlos Flores, creo que fue el gran negocio de su vida de Carlos, ¿no? Deshacerse de un emblema, ¿no? De una marca importantísima. Sí.
Y pues el tema es la continuidad de quien la compra, con Claro. todo y lo que trae alrededor. Claro. Yo lo que sí creo es que es un esfuerzo admirable quien esté sacando publicaciones y este tipo de cosas porque está generando empleos. No comparto muchas veces con la línea editorial, no solamente de ellos, sino de muchos lados, Claro. pero pues así que es lo Claro. que le está dando actividad a la industria, ¿no? Claro. Ahora yo no te voy a preguntar qué opinión te merece TV y novelas. A lo mejor sí me puedes decir algo, pero yo en lo personal, como una gente que tiene ya, en mi experiencia, 40 años de trabajar en todo esto, creo que TV y Novelas es una revista que se ha forjado con verdad y con honradez, con todos los directores que ha tenido y recientemente, bueno, no sé, hace cuántos años ya estás tú como... 6 años de... Como 6 años. Entonces, es una revista honorable, es una revista respetable, pues, que sabe que puede estar fuera de cualquier consultorio, de cualquier parte, y cualquiera, desde un niño hasta una persona de la tercera edad, puede tomarla y verla sin problemas, ¿no? No Claro. sé si esa sea la parte, esencial de TV y novelas. Justo, es una revista familiar que se fundó con ese ánimo, ¿no? De que pudiera estar en las casas de todos. Y fíjate que el problema fue que de repente nos empezamos a canibalizar tanto. Sacaba TV Notas algo malo y de repente pues la siguiente semana tenías tú que salir con algo más malo que lo que sacó TV Notas y la siguiente te sacaba otra cosa más mala que la que sacaban y entonces esta vorágine o esta guerra por la audiencia nos llevó a sacar productos verdaderamente lamentables, ¿no? Que estaban en detrimento de la industria. Claro. Y cuando tarde descubrimos eso, pues es cuando decidimos darle un giro a la revista. En algún momento se hizo algún intento y luego la audiencia castigaba un poquito porque era mucho más sensible. Y pues yo desde hace 6 años que llegué, pues se presentó este proyecto con las cabezas y se tomó la decisión de hacerlo, de regresarle, pues lo que siempre fue el ADN de la revista. Reinventaste. Digamos que hicimos aportaciones, pero regresamos a sacarlos el back to the basics, ¿no? Que a veces lo perdemos mucho, ¿no? Claro. Qué maravilla. Pues sí, la verdad es que cada quien tiene su nicho y y yo creo que, bueno, el sol sale para todos y pues será muy respetable esta parte, ¿no? Mira, hay cosas que son denigrantes, ¿no? Sí. Pero creo que todas se van superando unas a otras, ¿no? Y después de ver la pelea de Adame y Carlos Trejo, creo que ya te das cuenta que todavía puede haber algo más denigrante que lo que pudiste haber creado hace algunos años, ¿no? Claro que sí. ¿Has vivido amenazas? ¿Has vivido problemas? ¿Cómo los enfrentas? En Basta, sobre todo, bueno, todavía hay quien te habla y te dice, pero en Basta tuvimos un tema muy complejo por una información que dimos de Sergio Andrade. Ah, claro, yo lo Entonces, recuerdo. sí, entonces el fandom o alguien empezó a mandar una serie de mensajes tremendos en las que tuvimos que acabar hasta en la fiscalía para tratar de dar con la gente que tenía esta ociosidad de estar mandando Claro. cosas tremendas. Porque había en redes sociales muchas amenazas y fuertes, ¿no? Muy fuertes. De Gilberto Barrera, ya te vamos a desvivir y mañana no lo vas a contar. Unas cosas terribles, que bueno, pues ahí hay ocasiones en que te las mandan y no. Pero tenían un patrón y una constante de señalamientos verdaderamente fuertes por los que tuvimos que ir a hacer lo que hace cualquier ciudadano, ¿no? Ajá. Es con la esperanza de que no las van a cumplir, ¿no? Afortunadamente no se cumplieron. Claro. Pero sí, digamos que ese fue un detonador. En Basta, como tú lo recordarás, era un tabloide, ¿no? Y era un tabloide tipo británico, pero a la mexicana. Sí, sí, sí. Y cuando Miguel Cantón y Chucho Gallegos me invitan a hacerlo, pues yo tenía muchas ganas de hacer ese modelo. Dije, necesitamos un tabloide así, escandaloso, agresivo, fuerte. Y pues había ocasiones en que las investigaciones nos dejaban estos recuerditos, ¿no? Claro, claro. Pero al final, pues, ahí se quedaron y ¿Y tú crees que las amenazas venían de parte de Sergio Andrade? nunca se pudo comprobar, él lo negó, ¿no? Aparentemente fue un tema sectario, no orquestado por él, según Claro. el reporte que yo recibí de las autoridades.
y bueno, pues fue un momento bastante desagradable y molesto, ¿no? ¿Y tu familia y tus allegados qué te decían? O sea, porque la verdad es que a mí me dices, oye, o yo leo que te están amenazando y dices, oiga, no, ¿qué les pasa, no? ¿Cómo era tu entorno en ese momento? Bueno, mira, la verdad es que en casa, como recibimos en su momento tantas con mi papá, pues no hubo, no, teníamos que entender más o menos cómo venían, ¿no? En esa época yo me acababa de casar, ya teníamos al primero de mis hijos, y pues sí fue un tema, para alguien que no tiene nada que ver en esto, un tema muy complejo. Me refiero a todo el entorno. Ajá. Pero pues al final, pues tienes que entender que las cosas son así, ¿no? Y tomar precauciones y tomar previsiones y claro, no pasa nada, ¿no? Oye, Gilberto, y hablando un poco de este asunto de Sergio Andrade, ya me voy a meter en cosas que... Pero, pues, ¿tú qué piensas de toda esta situación y un poco de lo que hoy por hoy está viviendo Gloria Trevi? No sé si como víctima o como victimaria, y realmente, ¿dónde están las culpas? Ay, no sé, y es un tema en el que no me gustaría meterme mucho porque yo conocí otra faceta, ¿no? Ajá. O sea, yo conocí a Gloria cuando estaba con Sergio, pues, ¿no? Vaya, nunca fuimos amigos, pero me tocó cubrir esa parte, Sí, ¿no? Los calendarios y todo ese tipo de cosas. Yo lo que sí creo es que en este tipo de situaciones los cabos sueltos nunca son los mejores. uh-huh. Siempre al final tendría que haber como el cierre de una historia, de cualquiera de las historias. Claro. Y aunque aquí el proceso haya sido como muy claro jurídicamente hablando, la reconstrucción ha estado llena de desinformación. Claro. O con ciertos oasis de información, es decir, comunican nada más cuando se sienten aludidos, cuando se sienten agredidos y luego dejan de comunicar. Me refiero un poquito en el tema de Gloria. No podría yo decir si es una víctima o no, porque no es algo que me conste y en lo que no podría hacer ningún juicio. Claro. Pero yo creo que su comunicación mediática no ha sido justamente la mejor, ¿no? O sea, no es tan clara. Hace poquito acaba de sacar un video donde dice yo era una niña de 14 años y en esa parte pues a lo mejor puedes creerlo, ¿no? Digo, está dando su verdad, pero creo que tardó mucho tiempo. Y bueno, obviamente es un tema que va muchísimo más allá del tratamiento mediático profesional, porque tiene que ser un tema personal. En el momento en que ella esté lista para dar a contar los detalles, pues lo va a hacer o lo hizo. Claro. Pero creo que la construcción de la figura, de la gran figura que es Gloria, fue incompleta porque faltó comunicación, ¿no? Y en telenovelas o en algunos de los espacios que tú has tenido, ¿has buscado a Gloria? ¿Le has pedido alguna entrevista? En algún momento se le llegó a buscar, no recientemente, pero pues siempre nos encontrábamos con algunas negativas por parte de su equipo, de repente en su momento, o con las condiciones de esto no lo puedes preguntar o esto no lo puedes decir, ¿no? Entonces, creo que el gran conflicto es ese, ¿no? Mientras no haya una estrategia muy clara de hablarlo, si es que necesita decirlo, más que como una nota de chisme, como un mensaje para quienes pudieran estar en un sometimiento en el que él estuvo, pues creo que sería muy sano. Claro. Insisto, también influye si tiene ganas y si anímicamente la misma vida se lo permite. Han pasado muchos años, pero nadie está listo para hablar lo que le pasa hasta que está Claro, ¿no? claro. Y en este caso del problema que ella tiene con Azteca y con Pati Chapoy, ¿qué opinión te mereces? Pues creo que es una bronca de empresas, ¿no? Ajá. Es algo que ha durado muchísimo y que la empresa que cuida la marca de Gloria Trevi, pues está luchando para limpiar un poco lo que la otra empresa dio a conocer con sus fuentes, con sus bases, ¿no? Yo no me gustaría mucho entrar en el tema porque además lo conozco poco. Claro. Pero creo que pues es algo que ha durado muchísimos años, ¿no? Pero bueno, es que ahí es a donde voy, que el artista a veces tiene como mucha culpa de lo que le pasa con los medios, porque ellos son los que
primero, los primeros ay, sí te doy, y luego no. Hablo, por ejemplo, casos como el de Ana Bárbara, que ahorita está súper caliente. Hablo, por ejemplo, el caso de Maribel Guardia. Uh-huh. ¿Hasta dónde es culpa del artista y hasta dónde es culpa de los medios? Y la verdad es que no nos equivocamos los medios, en ser demasiado en hostigar. Yo creo que los medios no tendríamos que apoyar a nadie, ¿no? Tenemos que transmitir lo que está pasando. O sea, lo único que hacemos nosotros es contar con hechos o contar los hechos, investigarlos y profundizar. Uh-huh. Pero si nosotros nos ponemos como que pudiéramos ser las víctimas o somos los verdugos, pues no, nuestra chamba es dar a conocer lo que está pasando. A lo mejor este modelo de que sea vida privada y todo, pudiera afectar, pero al final, en el caso de Ana Bárbara, pues hay una morra que está denunciando y está diciendo, el marido estaba de coqueto y aquí están las pruebas. Uh-huh. Y tienes esa voz pues está haciendo valer lo que sería un elemento para tu investigación periodística, ¿no? En el caso de Maribel, pues es un tema verdaderamente complejo y doloroso por el origen del conflicto, ¿no? Que es la pérdida de un hijo, pero también las consecuencias que trae la ambición o lo que podría parecer ambición desvenida de parte del marido de Maribel o de lo que hay alrededor en cuanto a los bienes que hay, porque estamos hablando también que es el hijo de Joan Sebastián. Claro. Entonces yo creo que a nosotros lo único que nos trata es retratar lo que está pasando. Que se pongan de apechito ellos, ya no es nuestra bronca, ¿no? Pero yo creo que es difícil para un comunicador no tomar lado, ¿no? Porque luego, a lo mejor no es ni por dinero, sino porque te dan la nota. Nuestra chamba es buscar información. Claro. Esta es nuestra chamba. Y yo trato de mantenerme muy al margen. En el caso de Maribel hay un señalamiento muy claro de Maribel, porque es que yo apoyo mucho a Gustavo Adolfo Infante, porque es mi compadre, ¿no? Ajá. Entonces que yo estoy obligado a mentir porque Gustavo es muy cercano, ¿no? Yo sé que es totalmente equivocada, porque cuando ha habido necesidad de abrir el espacio a Maribel, pues se le abre, ¿no? Claro. A quien no se lo ha abierto, pues concretamente, y por las circunstancias y porque a mí me ha mentido, es a Marco Chacón, que es el marido de Maribel. Entonces, pues ahí, aún así, mi obligación es buscar las dos opciones, ¿no? Es parte. Y ahí hubo una bronca porque a ti te embarraron en un asunto de un departamento, donde decían que Gustavo y Imelda Tuñón, y etcétera, etcétera. Le decían que era el búnker del amor, ¿o no? Exactamente. Y yo creo que, no sé, ¿cómo te tocó a ti este asunto? El búnker no me tocaba, a mí nomás el cuarto de lavado y... Y no, dejar preparada la comida. Exactamente, ¿no? Hombre, eso fue pues una locura ahí que tuvieron, ¿no? En la que me involucraron. Mira, yo llevaba 7 años viviendo solo. ¿Qué necesidad tendría yo de estar buscando un centro de operaciones, ¿no? Como decían. Hombre, eso fue totalmente falso y pues ahí salió, ¿no? Ahí es un poquito hoy con el tema de las redes sociales, cuando antes tú comunicabas algo, pues tenías que avisarle por teléfono a tu familia, a lo mejor se van a enterar de esto. Sí. Hoy con las redes pues ya era muy que te hablaran y te dijeran, oye, acabo de ver esto, o pues prevenir a todo mi círculo y decir, oye, está este chisme, ¿no? Y hoy creo que Gustavo Adolfo Infante hace uno de los programas y que ha crecido mucho, pues más importantes de espectáculos, pero Gustavo es una gente difícil, en mi opinión, porque a mí también me ha dado mis fracasos. Ajá. Y la verdad es que yo lo conocí en la escuela y luego él hizo algunos chismes de míos en que yo en la escuela y luego le llevaron otras cosas. Creo que es una gente muy profesional, pero creo que de repente pues no se abre a determinadas cosas. Tú que lo conoces como persona, como ser humano y como profesional, ¿qué opinión te merece? No, yo le he dicho algunas veces que hay situaciones que no comparto, ¿no? Sí. Como él también no podría compartir las mías. Ajá. Y creo que eso también ha sido como parte de la misma relación que tenemos, ¿no? Claro. La base, el respeto.
No necesariamente, porque hay ocasiones en que luego me dicen, oye, dile a tu compadre que, pues dile tú, ¿yo qué? No, yo no tengo nada que ver. Claro. Y viceversa, ¿no? Hay ocasiones en que él también le dicen eso. Cada quien mata las pulgas como considera, como le funciona. Y son los estilos. Y creo que ahí hay que respetarlo. No comparto a veces con lo que veo en una televisora, en otra, pero pues trato de no meterme porque cada quien lo hace y no tendría que darme a mí ninguna explicación. Claro. Nuestra explicación concretamente es con la audiencia, y si la audiencia está favoreciéndolo con tal tipo de reportaje o con tal lenguaje o con, pues es muy respetable. Claro. Y yo ahí sí no me meto, lo respeto y lo admiro y lo quiero por la cercanía que tenemos, con todo que no nos llevábamos, o sea, nuestra relación fue prácticamente de alucinarnos, y un día pues ya nos encontramos, hicimos muy buenos cuates. Claro. Y pero pues cada quien mata las pruebas como quiere, ¿no? Claro. No, y además creo que sí es un tipo con convicciones y con y con decir la verdad a su manera, que a veces no gusta demasiado, ¿no? Y digo, tal vez a mí, o sea, a mí me han hecho críticas muy específicas, pero al final tú sabes cómo las tomas, ¿no? Y qué enfoque y qué importancia le das, ¿no? Muchas de las que me hacen me sirven porque digo, ay, de veras, este cabo lo he resuelto, esto tengo que atenderlo. Esto de plano, pues, no es cierto, pero también tengo que ver por qué diablo salió, ¿no? Pero tampoco duerma uno va con determinada vista y deja de ver algunas cosas, y es cuando otros vemos y decimos, ¿qué está pasando? Decían por ahí que como los elefantes, ¿no? Claro. Unas orejotas muy grandes. Ajá. Para oír perfecto, un colmillazo que te arrastre. Sí. Y la cola chiquita, ¿no? Claro, exactamente. Oye, y hablando de broncas en TV y novelas, tuviste una de ¿Quién es la máscara? Y ¿qué pasó ahí? Que de pronto hasta resulta que que dijeron que Galilea Montijo y Anaí estaban coludidas ahí en algún asunto. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvimos acceso a una investigación interna en donde estaban señaladas porque una de las es una franquicia. Sí. Y una de las reglas importantes de la franquicia es no decir absolutamente nada de los participantes. Y entonces en la investigación que nosotros reflejamos en TV y novelas, pues las mencionamos porque vienen, se dio a conocer que ellas están involucradas porque vienen mencionadas en la investigación. Y esto se armó un relajo porque digamos que después de muchos años TV y novelas por primera vez da un giro de tuerca a ese tipo de información y muestra lo que pasa al interior de la compañía, cuando antes se pensaba que era una revista que protegía a sus artistas, ¿no? Y por eso se armó un relajo bárbaro, y creo que todavía siguen enojados conmigo, pues. Pero no, ¿y no te jalaron las orejas? No, yo hoy por hoy creo que te puedo decir que estamos gozando de una libertad maravillosa. Creo que es la época en la que más libertad hemos tenido, y siempre la he tenido. Han sido cosas muy específicas por las cuales a mí me han jalado las orejas en todos los años que he estado en esa compañía, ¿no? Probablemente la falta de tacto, la falta de visión para presentar un tema. Claro. Pero un acto de censura como tal, de decir, esto no lo puedes tocar, apelan mucho al sentido común. Y te dicen, bueno, por sentido común, claro, ¿qué vas a sacar y hasta dónde te vas a ir, ¿no? Y aquí, bueno, pues se generó toda una polémica alrededor de esto. Ajá. Pero, y te siguen sin querer Galilea y Anaí. Pues ya en algún momento. Y si no, pues ya ni modo, ¿no? Ya ni modo. Me voy a brincar a una parte que hoy estamos viviendo. Hay periodistas que tenemos pues 40 años trabajando en esto. Sí. Y entonces tú te recuerdas que has apoyado a cualquier candidato que tú empezaste con alguno de ellos. Ahora que Mijares dice, voy a celebrar 40 años. Pues yo también estoy celebrando 40 años, porque tú también, ¿no? Ajá. Y entonces de pronto tú te acercas a su gente de que maneja medios y todo, y pues son unos chavitos. Ajá. Y no te conocen. Sí. Y no te dan entrevistas. Sí. Y entonces dicen, pues es que mejor los medios digitales, o sea, no sé si te pasa. Sí, está tremendo. La semana pasada me invitaron a un evento
y me dijeron, eres uno de los 5 comunicadores tradicionales que invitamos. Yo sé a dónde. Y entonces dije, oye, pues muchas gracias. Qué amable, qué halago. Mira, Ajá. yo te voy a decir una cosa. Yo creo que este tema lo hemos padecido todos, ¿no? Incluso los mismos jefes de prensa acreditados hoy por hoy, ¿no? Gente que hoy maneja estrategias, que tiene sus propias agencias, también lo vivieron. Nadie tiene la obligación de saber qué hacemos. Uh-huh. Pero sí parte de la chamba es tratar de tener la mayor información. Y hoy pasa eso. Hoy es muy común que te digan, me interesan los medios digitales, no me interesan los medios tradicionales, y pues es una realidad que estamos viviendo, y entonces ante eso, lo único que nos toca a nosotros es ajustarnos a a los tiempos que estamos viviendo. Hacer que tu medio, tu nombre, tu marca como tal pese en cualquiera de las plataformas para demostrar que lo que tú eres es tu propia marca, nada más. Uno termina siendo el medio. Así es un tweet o un ex o un post, o un programa o un sitio. Creo que eso es. Y si los morritos no te van a atender, no te van a conocer, porque el mismo artista a veces lo pide, el mismo artista dice, yo quiero salir en el digital, y hay un chavo en TikTok que hace esto y a mí me gusta y él tráiganlo. Pues con eso no puedes hacer nada más que seguir trabajando para atender a tu audiencia. Porque a mí, en mi caso, a mí o sea, yo trabajo para quien me ve. El tema de la satisfacción personal, pues se da cuando yo puedo irme a mandar en bici con mis hijos, ¿no? Eso he tratado de trabajarlo muchísimo, ¿sabes? O sea, no lo hago ni por poder, ni por querer tener un, arraigo y ser famoso. Yo lo hago para mí, yo trabajo para mí, para darme gusto a mí, pero atendiendo una audiencia. Y así es como me han salido las cosas, y afortunadamente no me han salido tan mal, ¿no? O sea, te hablo desde TV y novelas, en su momento cuando estuve en Hoy 5 años, luego Basta, luego mis redes, el espacio con Jessy, o sea, si voy y me divierto ahí, hago una entrevista y me divierto, estoy a todo dar, y después la responsabilidad de sacar adelante una unidad de negocio como TV y novelas. Pero es para mí. Trato de no tomármelo personal, y si no me conocen, pues me conocerán en algún momento. El medio es tan pequeño, sí, que de repente pues nos estaremos encontrando. Claro. Pero no cargo el rencor de, no me conoció, pues no es su chamba. Yo también no necesariamente tengo que conocerlos, ¿no? Claro. Es mi obligación para atender a mi audiencia, llevar la información o llevar lo que tenga que llevar de ellos. Oye, Gilberto, pero hay mucho improvisado en las redes. O sea, a mí me sorprende que hoy amanece y alguien dice, ay, voy a hablar de espectáculos y me voy a convertir en no sé qué. Y lo peor de todo es que se convierte. Fíjate que yo siento, a lo mejor te toco un punto que no sé si estés de acuerdo, pero yo siento que es natural. O sea, no estoy de acuerdo con cómo lo hacen. Sí. Pero este ánimo de sentirnos todopoderosos nos pasa a todos. Ajá. Y más cuando empezamos. O sea, esta hambre de decir, yo tengo que me tienen que voltear a ver, ¿no? Y te vuelves contestatario. Y en la escuela, entonces, le dices al profesor que está mal, ¿no? Y lo retas. Nada más que hoy hay redes sociales. Y entonces esta retórica la hacen en las redes. No quiere decir que esto sea lo correcto, no. Ni tampoco los estoy justificando, porque mucha de esta falta de conocimiento, pues, puede traer problemas mucho más grandes. Pero dime, de todos estos que están, con todo el respeto a lo que hacen, ¿cuántos van a durar? ¿Cuántos realmente van a poder decir después de 10 años, aquí sí? O después de 20 años, aquí sí. Y el secreto de esto no es llegar y pegar gritos, es mantenerse. Claro. Porque se va a ir modificando el esquema. Y ahorita pues están ganando de la monetización alguien que vive solo, que no depende de su familia, y que no va a caer, y que no tiene la necesidad de llevar y de proveer a su casa, o a su mamá, o a quien sea, ¿no? Esto, el tema creo que, lo más lamentable es que pues son flor de un día. Uh-huh. ¿Cuántos ejemplos tenemos de tiburones o de gente que estaba empoderadísima y que hoy ya no es nadie? Porque además transita tan rápido
que se les olvida. Ajá. Y entonces sí no falta el que está friegue, y dice. Pero en perspectiva, vamos a verlo en unos años. Claro. ¿Cuánta gente, Ernesto, tú y yo no hemos visto que ha hecho esto y de repente desaparece? Sí, claro. Con inversiones, artistas, comunicadores, gente que tuvo el cuadro durante mucho tiempo y que de repente al perderlo desaparece del cuadro en las mismas redes sociales. O sea, personajes que veíamos en X que eran muy fuertes. Ajá. Hoy, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Se segmentan, se vuelven sectarios, están con una audiencia, pero esa audiencia va modificando. Claro. Y no llega una audiencia nueva. Entonces, yo sí creo que están haciendo un gran esfuerzo y la verdad es que lo admiro. Dicen unas cosas tremendas que no diríamos nosotros, ¿no? Sí, claro. Porque no las tenemos fundamentadas, porque sabemos que de origen pueden ser mentiras, pero al final se avientan y lo dicen. Pero a futuro, Claro. con paciencia, ¿cuántos de esos van a estar Claro. en esta posición? Creo que es eso. Pues es que sí, esa parte, pero también hay artistas que también se convierten en entrevistadores, ¿no? Veo una Isabel Lascurain, veo, no sé, pero de pronto ya todos tienen su canal, todos llaman y además como que tienen la ventaja de eres mi cuate, no te voy a preguntar. Periodísticamente, pues lo tienes que hacer, como tú me lo acabas de decir, no tomar partido por nada. Digo, yo a lo mejor no debí de haberte preguntado por TV Notas, sin embargo yo sabía que eres un señor periodista y que ibas a saber cómo contestarte de la mejor manera. Ajá. Pues mira, yo creo que al final el sol sale para todos, ¿no? Ajá. Y creo que lo que hacen estos entrevistadores nuevos, es que para empezar el concepto, desde el concepto de entrevista, ahí estamos equivocados. Porque son charlas, Claro. ¿no? O sea, si le ponemos el género periodístico a cada una de las cosas, son muy pocos los que realmente lo respetan. Claro. Y eso te muestra quiénes son, Claro. ¿no? En formación. Y obviamente, pues también creo que están como en su derecho de decir, yo estuve callado durante tanto tiempo que lo que quiero es mostrar que yo tengo el poder de que mi palabra valga. Claro. Es un tema de ego mucho, ¿no? Sí. Pero creo que al final es parte de un proceso de decantación y mira, decimos en Ciudad Desnuda, pero decimos en Duro y Directo, y entonces decíamos, es aberrante ver cómo sacan la foto del desvivido con las veladoras, ¿no? Y padecimos Sánchez Azuara, y padecimos Cristina en su momento, y pues Laura Bozzo, y al final sigue siendo grotesco lo que presentan. Lo que presentaban hace 10 años, los casos que hay hoy de los talk show, que son aberrantes, pero son iguales que los de hace 15, 20 años, ¿no? Con el modelo de comunicación que teníamos. Y ahí está quien se mantiene y quien no se mantiene desaparece. Claro. Creo que lo que pasa hoy en redes sociales es eso. Claro. O sea, a mí me llama la atención que haya tantas voces y de repente encuentras a la morrita de Chihuahua que dice las formas de una manera, cuenta las notas de una forma y luego te vas con otro y luego ya ves que a alguien le dan cuadro y le dan una posición. ¿Eh? Pero ¿cuánto dura? Claro. O sea, está bien que haya muchos. Claro. Pero porque a nosotros nos da más elementos para poder decir, el tema de esto no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Digo, les va bien de lana y a lo mejor están disfrutando de cosas con las que no disfrutamos nosotros porque estuvimos casados con una compañía. Claro. Pero al final, ¿cuántos duran? Claro. O sea, de los de aquí, hagamos una cuenta regresiva al año entrante, hagamos una cita el próximo año aquí, claro. Y entonces veamos, sí, no, sí, claro. Chisme duró, no duró, porque además también, a ver, ¿quién se acuerda de Lucero y el Teatro San Rafael? Claro. Y fue algo gravísimo, ¿no? Claro, sí. Del mismo caso de Sergio Andrade y Gloria Trevi, ¿quién se acuerda? Las protagonistas están encontrando otra vez, o sea, no hay. Claro. Nos sorprende mucho cómo lo cuentan, pero al final lo único que podemos decirle a estos morros que están haciéndolo es háganlo bien para que dure. Claro. ¿No? Y para que hagan de esto su principal ingreso. ¿Y por qué, Gilberto, nos hemos
o nos volvemos tan sensacionalistas de quién es culpa de la gente o de nosotros, porque de repente nosotros no decimos, no, si yo digo que Gilberto Barrera me dijo que su mamá está muy bien, eso no es nota, pero si yo digo que Gilberto Barrera me platicó de Gloria Trevi, ahí está. Entonces, ¿qué pasa con este sensacionalismo? Yo creo que el morbo siempre ha estado vigente. Hace muchos años, estoy hablando de 50 años, mi papá publicó que, o 40 años, que había un primo en un grupo que se llamaba Las Primas. Ah, ¿Te claro. acuerdas, no? Claro que sí. Para quien no tenga contexto, Las Primas eran 4 chicas que aparecían con Sí, ropa, con poca ropa. Con poca ropa, iban a cantar a los palenques. Sí, ¿no? claro. Y entonces, pero el grupo no tenía fechas. Ajá. Y entonces, eso me tocó vivirlo. El Ajá. manager, que no sé si vive, no estoy seguro, fue a buscar a mi papá y le dijo, es que no tengo fechas, necesito que me ayudes a tener fechas. No, pues ya hicimos, ya promocionamos acá, ya las llevaste a tal lugar, ya le damos poseadores, que en esa época era una comunidad, claro, sí, tanto. Y entonces, tal cual, mi papá le dijo, yo voy a poner algo, pero tienes que aguantarte para que esto funcione. ¿Y por qué no? Publicó que en el grupo de Las Primas había un primo. Estoy hablando de hace 40 y tantos años, que el tema del trans era así, no, y que había mucho, o sea, nada, o sea, era complicadísimo. Y eso triplicó las fechas. Claro. Y se volvió una locura. En su momento, cuando dijeron, es que Luis Miguel se desvivió en un hospital, dieron los datos de la... Y entonces, de repente venía la reaparición de Luis Miguel en el Teatro San Rafael en una actuación a beneficio, y eso se vendió 4 veces más de lo esperado. Oye, tu papá publicó lo de Juan Gabriel, ¿no? A él le tocó eso, lo del libro de Joaquín Muñoz. No, de que le gustaban los niños. Bueno, él publicó las primeras imágenes que se dieron a conocer del libro de Joaquín Muñoz antes de que se editara, lo publicó mi papá. Okay. En Ovaciones. En una edición que se hacía en Ovaciones para Estados Unidos y para México. Y bueno, desde ella Juan Gabriel no lo pudo ni ver, ¿no? Claro. Pero ese sensacionalismo es el mismo. Claro. O sea, si te fijas, yo hoy lo replico, nada más que hoy es más grotesco. Eso. Hoy te lo cuentan de una manera mucho más... Renato Leduc decía eso, ¿no? Tú puedes decir lo que tú quieras, nada más hay que saberlo decir, ¿no? Y hoy es mucho más grotesco, ¿no? O sea, es... y te lo dicen tal cual, igual de crudo. Claro. Entonces creo que no es culpa de nadie. El mercado siempre la revista Alarma, o sea, siempre ha consumido eso. Claro, claro. Hay quienes le metemos en la fórmula un poquito de humor. En su momento me tocó hacerlo en Basta, ¿no? Claro, claro. Pero burlarnos un poquito de la circunstancia. Pero esta propuesta ha existido y yo no podría culpar a nadie porque nosotros hacemos infoentretenimiento, ¿no? Claro. O sea, nosotros nos pagan porque la gente se distraiga. Claro. Y entonces ahí dices, pues ¿con qué se va a distraer hoy? Pues con Ana Bárbara que le pusieron el cuerno, ¿no? Y entonces la diferencia con nosotros es que vivimos en su momento lo de Ana Bárbara con Pirro y el escándalo que hubo alrededor de eso. Y entonces con esta memoria prodigiosa que todavía tenemos para las cosas que no tienen mucho sentido, de repente tú puedes jalar ese elemento y ponerlo en la balanza. Claro. O los morros pues no lo vivieron. Claro. Pues para la gente le repapalotea. Sí, le encanta, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque hoy ya no tenemos una Maxine Goodside, ya no tenemos una Pati Chapoy, ya no tenemos una Mara Patricia Castañeda, ya no tenemos grandes periodistas como lo fue tu padre, y a lo mejor en ese inter pues nos vamos quedando unos cuantos, me incluyo yo por la experiencia del tiempo, pero ya no hay figuras de verdaderos líderes de espectáculos. Es que no hay figuras en ningún lado. O sea, el gran problema es ese. Que no hay, no nos hemos preocupado ni como medio, ni como emisor en hacer un Star System, pero tú dime 10 estrellas. Pues que no sean las mismas de hace 40 años, ¿no? Sí, seguimos Mijares, Yuri, Pandora, Amanda Miguel. Y las vimos en el Vive Latino apenas, y dijimos, no puede ser que estén echando mano de esto porque no hay nuevas. Sí. O sea, la verdad, tú digo, mis 2 referencias así de estrellas que vienen nada más, pues Yuridia, ¿no?
que creo que al final tiene todo, ¿no? Sí. Hacer la próxima Lupita D'Alessio, o no sé, Ajá. y tal vez en una de esas, a lo mejor Carlos Rivera, ¿no? Pero estrellotas tampoco hay ahí. Tampoco. Entonces, si no las tienes en el espectro, a las grandes, las que Ajá. generan el ingreso, la lana, Claro. ¿sí? Pues imagínate los que estamos en medio, ¿no? Los que Claro. estamos en esta parte de la comunicación. No hay nuevos, creo que va a pasar lo que pasó en mucho tiempo con la música, con el cine, ¿no? De repente se fragmentaron y de repente vendrá alguien que los una, Ajá. ¿no? Y que sea un monstruo y que ese monstruo cree otro monstruo. Pasó con la música, con Universal y Sony. Ajá. Después van a chocar y entonces otra vez van a salir fragmentos. Ajá. Y yo espero que en el término de comunicadores esto Claro, suceda, ¿no? Claro, claro. Hacer una buena, y alinear a los que están, que tienen más aptitudes, para entender un poquito en beneficio de la industria. Pero también, mientras ellos estén ganando aparte por redes sociales, Claro. pues va a ser muy difícil agruparlos. Claro. No habrá más que resignarnos. A ver ¿Qué viene para Gilberto Barrera, para TV y Novelas? ¿Cómo te vislumbras? Bueno, la verdad es que hoy tener un medio impreso es un acto está sobreviviendo en un medio complicadísimo, ¿no? Todo se está complicando, porque además si tú quieres hacer la migración a digital, no vas a tener el mismo ingreso, tienes que cuidar una marca, ¿no? En mi caso yo tengo la oportunidad de hacer varias cosas con la marca, con TV Novelas, entonces hemos estado buscándole por todos lados. Claro. Y que los podcasts, y que hay que ver si en audio funciona, y que hay que ver si en impreso funciona. Afortunadamente el año pasado TV Novelas generó un ingreso importantísimo para O-Media, que es la editorial, que antes era Editorial Televisa, y la gente sigue confiando en los medios impresos. Entonces, mientras haya esa confianza y haya esa posibilidad de salir adelante como unidad de negocio, pues vamos a seguir manteniéndolo, ¿no? Y si no, pues estaremos modificando la marca, que hoy en digital le va muy bien, ¿no? En redes sociales le va muy bien, se ha fortalecido mucho y la gente confía y cree en lo que ponemos. Claro que sí. Entonces es un poquito hacer esta evolución lo más sano posible para la gente que todavía trabajamos ahí. Claro. Y evidentemente cuidando a la audiencia, Claro. ¿no? De manera personal, Gil Barrera, pues es una marca que también se mueve en otros lados, ¿no? Eres omnipresente, ¿no? Porque estás en radio con Jesse Cervantes. En EXA desde hace 9 años. En EXA. ¿Es en las mañanas? Por las mañanas, a las 7 de la mañana, todos los días ahí estamos puntuales. ¡Qué maravilla! En vivo. En EXA. Luego, tienes una columna, ¿no? En el Gráfico. En el Universal Gráfico, donde yo tuve chance de trabajar y de ser parte de los Universales. Sí. Y ahí está tu columna todos los días. Ahí está, todos los lunes tenemos una columna ahí. Ajá. Ya son casi más de 500 columnas. ¿Con mi querida María Félix o ya no está? No, ya no está ella. No es María Félix la doña, ¿eh? No, pero también una periodista muy respetada. Y Pablo Ramos, que estuvo ahí. Querido Pablo también, que estuvo también conmigo en TV Novelas una temporada corta. Ajá. Edgar es el editor. El editor actual. Ajá. Y el director del periódico. Y pues ahí estamos, también en este desdoblamiento con digital, claro, creyendo en este espacio. Claro. Es que mira, es muy curioso, pues dicen, es que los medios impresos ya no existen, ya van a desaparecer. Pero hay lugares de la Ciudad de México en donde siguen consumiendo el impreso. Es como decían del radio, ¿no? Y tú te subes al Metrobús en Indios Verdes o en Ecatepec y ves medios impresos. Entonces, creo que se está transformando el negocio. Ajá. Seguimos con eso. La Esquina de las Primicias en Bandamax es un programa de espectáculos que produzco y que conduzco. Que además ahí yo llegué de una manera muy extraña, porque pues a mí la televisión nunca me gustó, o sea, nunca la disfruté mucho tiempo después, gracias a Toño Hermida en otro programa que teníamos en Bandamax. Ajá. Y bueno, pues el tema de redes sociales también es algo que me atrae, que me distrae un poquito
en las actividades Por diarias, eso, ¿no? Y pues aparte sí. la revista. Omnipresente. Dios y Gilberto Barrera No, están nada en que todas ver. partes. Están en todas partes. Hijo Gilberto, yo te quiero dar las gracias. De veras que no, nunca me imaginé que me fueras a dar el sí. Y la verdad es que aprecio mucho tu tiempo porque muy ocupado te diste el tiempo de venir para acá para que hagamos la entrevista. Y agradezco mucho que nos compartas y que nos abras esta visión que a lo mejor ni uno mismo como periodista tiene, pues de que sí, de que aceptar, de que el sol sale para todos y de que, pues tenemos que estar diario en esto pues para informar a la gente, que es lo más importante, ¿no? Justo, si queremos estar sobreviviendo de esto, viviendo de esto, tenemos que trabajar muy fuerte. Y somos compañeros de senda, no de ahora, de hace 5 años, desde hace muchos años. Sí, 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 ¿No? sí. Eres parte de una generación de periodistas muy importantes, Gracias. la que respeto y admiro, y que siempre a la menor provocación y a la primera convocatoria me vas a tener aquí. Que, híjole, muchas gracias. Porque sí, en este mundo donde la información corre más rápido que la verdad, Gilberto sigue apostando por confirmar antes de hablar, que eso es lo más importante de todo. Por eso le estoy en posibilidad de confirmar. Claro que sí, exactamente. Una frase que no solo define su estilo, sino toda la forma de hacer periodismo. Muchas gracias, Gilberto. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.